bank said they were upgrading their... 这还是中国的天吗？ Lo que estás viendo en pantalla son protestas masivas en las afueras de Henan, provincia de China. Se estima que más de 6.000 millones de dólares en depósito han desaparecido. ¿Cómo pasó esto? Al final de este video vamos a entender por qué China está pasando por una de sus peores crisis económicas en la historia, la cual puede dejar a millones de personas sin casas, así como hacer que pierdan todo su dinero. Bien, lo primero que tienes que saber es que si bien China tiene unos 3 o 4 bancos principales a nivel nacional, hay otras muchas de decenas de bancos en las zonas rurales. Con la llegada de la industrialización se generó una movilización masiva de gente que dejaba el campo para irse a vivir a las ciudades. Con esto, los bancos rurales se vieron en una situación desesperada, en la que su cartera de clientes disminuía cada vez más, situación que se empeoró con las restricciones producto del COVID. Estos bancos tenían que encontrar la manera de poder captar clientes. Para esto empezaron a hacer publicidad en línea a nivel nacional. Tienes que saber que por ley un banco regional no puede captar clientes de otras regiones. Esto técnicamente era ilegal. Sin embargo, el gobierno central hizo la vista gorda, puesto a que seguían pagando sus impuestos. La manera en la que estos bancos atraían a los clientes era prometiendo mayores tasas de rendimiento con un manejo flexible. Mientras que los bancos más grandes ofrecían un 2% de rendimiento anual, estos ofrecían de un 4 a un 5%. Solo había un gran problema, y es que todos estos clientes estaban siendo engañados. A las personas que depositaban su dinero se les hacía creer que lo estaban haciendo en cuentas regulares, normales cuentas de ahorro. No obstante, esto era falso y realmente el dinero se estaba destinando a invertir en productos financieros. Esto, insisto, sin ser informados. Esta práctica inició con 4 bancos en la zona de Henan, pero pronto se expandió. Por otra parte, había una institución de inversiones llamada New Fortune, que tenía acciones en estos bancos. Esta era la institución que tomaría los depósitos de las personas y los invertiría. Sin embargo, los directivos de este grupo empezaron a coludir con los banqueros para que todos los depósitos de los clientes fueran dirigidos a sus propias cuentas. Cuando las autoridades supieron de esto, acusaron a 2 ejecutivos de fraude, pero solo fueron capaces de arrestar a uno ya que el otro había escapado a Estados Unidos. De un día para otro, más de 6.000 millones de dólares, cifra que contenía los ahorros de toda la vida de algunas personas, desaparecieron sin signo de poder ser recuperados. Cuando esto sucedió, los bancos restringieron cualquier disposición de efectivo, lo cual originó las protestas masivas. Recuerda, muchas de estas personas tenían sus ahorros de toda la vida en estos bancos, e incluso algunos de ellos eran de otras regiones de China, por lo que fueron de esas regiones a Henan para exigir la devolución de su dinero. Las protestas se hicieron tan masivas que empezaron a llamar la atención de toda China y del gobierno. Fue entonces cuando el gobierno decidió desalojar a los protestantes usando la fuerza. No solo eso, sino que para controlarlos más usaron el llamado pasaporte COVID. Y te preguntarás, ¿qué es el pasaporte COVID? Este es básicamente un código de colores. En caso de tener asignado el código rojo, quiere decir que tienes que permanecer en casa y que, por otra parte, las fuerzas del orden tienen toda libertad de llevarte a la fuerza a un centro de rehabilitación, que es más como un centro de detención. Quizá no lo sepas, pero todo gobierno tiene unas leyes que protegen los depósitos de las personas precisamente ante la situación en la cual un banco caiga en bancarrota. Y te preguntarás, ¿qué pasó en China? ¿Por qué no se puede aplicar la ley de protección a estos depósitos? Después de todo, desde mayo del 2015, el gobierno aprobó un plan que protegía el dinero de las personas en caso de que los bancos entraran en default. Incluso obligaba a los mismos bancos a personalmente compensar a sus clientes si los depósitos correspondían a más de $80.000. Aquí está la clave de todo, así que presta mucha atención. La ley que protege a estos depósitos va dirigida únicamente a cuentas regulares, es decir, cuentas de débito, cuentas de ahorro, etc. No va dirigida a cuentas de inversiones. Y como todas estas personas, mejor dicho, y como todo el dinero de estas personas fue invertido en productos de inversión, valga la redundancia, sin que éstas lo supieran, no se les puede proteger. Miles de clientes llevaron a estos bancos a la corte. Ante esto, el gobierno de China respondió que básicamente no van a devolver el dinero y los clientes no debieron dejarse engañar por falsa propaganda. Todo esto generó una serie de respuestas que se hicieron virales en internet, que finalmente han conllevado a una crisis hipotecaria.
Esta noticia provocó que se hicieran virales miles de posts en línea en la que la gente alertaba a toda China a que retiraran sus depósitos de los bancos. Este es un gran problema, porque los bancos funcionan con algo llamado reserva fraccionaria. Básicamente, los bancos no tienen la obligación de tener disponibilidad del 100% de los depósitos hechos por sus clientes. Por el contrario, el banco puede mantener tan solo una fracción, por ejemplo el 10%, y el resto puede invertirlo o prestarlo. La lógica es que a través de este sistema el dinero prestado genera intereses y al final se genera más dinero con menos dinero. Si todos los clientes a la vez quieren retirar su dinero, simplemente no se puede hacer. El banco no tiene esa cantidad de dinero físicamente disponible, porque la mayor parte, insisto, está invertida o prestada. Si mucha gente quiere retirar al mismo tiempo, el banco colapsa. Y entonces, quizá te preguntarás, ¿qué factor determina que las personas no vayan todas al mismo tiempo a sacar su dinero del banco? La confianza. Básicamente todas estas personas al momento de depositar su dinero en el banco tienen la confianza de que en ese lugar va a estar seguro, sobre todo si existen leyes que protegen estos mismos depósitos. Sin embargo, cuando están viendo que hay un conjunto de personas que no pueden retirar su dinero y que a la vez el gobierno, que es la autoridad responsable de proteger a estas personas, no lo está haciendo, obviamente se genera el pánico. Aquí otro factor que suma a este gran problema es en lo que gran parte de los bancos en China han invertido el dinero de sus clientes, en la industria inmobiliaria. Así es, la mayor parte de lo que explica el auge y milagro económico chino, así como su base financiera actual, es su industria inmobiliaria. Y más de 300 billones de dólares están en riesgo de desaparecer. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación? Si bien las protestas explotaron en el 2021, esta crisis tiene su origen desde hace décadas. Verás, poseer una casa en China es de gran importancia cultural. Para casarse, por ejemplo, es convención que el hombre ya tenga una casa. Esto se percibe como un signo de seguridad, además de que es visto como un instrumento de inversión a largo plazo y un lugar de paso de generación a generación. Con el auge de la industria inmobiliaria en China, millones de personas empezaron a invertir cada vez más en el sector, habiendo una gran demanda que ha incrementado considerablemente los precios. Todos adquirían casa con la esperanza de que el valor siguiera subiendo cada vez más. ¿No te recuerda esto a algo que pasó en el 2008 en Estados Unidos? A lot of their customers are freaked out waiting to see how low the Dow will go. They're focused on the Dow, not so focused on OPEC. Esta vez se estima que la caída financiera china podría ser peor que la de la crisis del 2008 en Estados Unidos. La demanda fue tan grande que incluso las propias constructoras empezaron a hacer una práctica sumamente arriesgada, que es empezar a vender las casas a los clientes sin siquiera estas casas estar construidas. A esto se le llamaba preventa. La especulación llegó a tal punto que era común que una vez las casas y apartamentos eran construidos, se mantenían vacíos, ya que los dueños no los habitaban. Solo las habían comprado como un instrumento de inversión. Todos querían tener hasta más de 3 casas para aprovechar el boom y volverse millonarios. De hecho, según un dato curioso, casi el 70% de las familias chinas tiene su fortuna invertida en la industria inmobiliaria. ¿Qué pasaría si el mercado inmobiliario cayera de un momento a otro? Seguramente escuchaste de Evergrande en el 2021. Se trata de las mayores instituciones de inversión en China y, en su momento, quisieron aprovechar al máximo el auge inmobiliario, haciendo prácticas sumamente arriesgadas para sus clientes. Evergrande usualmente compraba planes de financiamiento a los gobiernos locales de China para adquirir terrenos. Luego de esto, vendían las casas que se suponía serían construidas ahí a los clientes y con ese dinero se hacía la construcción, ¿verdad? Pues no. Compañías como Evergrande no usaban generalmente el dinero para iniciar la construcción. En cambio, usaban este dinero para comprar aún más terrenos a los gobiernos locales por financiación. Luego vendían otra vez casas inexistentes a clientes que no se querían perder del boom inmobiliario y con este dinero otra vez seguían comprando terrenos. Cualquier persona sensata se hubiera dado cuenta de que este esquema básicamente piramidal y una estafa no se podía mantener por siempre. Sin embargo, la sensatez es lo menos común en situaciones que involucran dinero. Esto nunca debió haber pasado, y era responsabilidad del gobierno central de China asegurarse de que no pasara. El problema fue que pasaron esta responsabilidad a los gobiernos locales, en donde es más tendencia que haya corrupción. Los gobiernos locales vieron una gran oportunidad de volverse ricos mediante la financiación de terrenos hacia las constructoras como Evergrande. Se estima que más del 50% del flujo de dinero de estos gobiernos locales provenía de este sistema de financiamiento. En vez de proteger a su gente con estas prácticas, se estaban haciendo millonarios con
la misma. Cuando el Partido Comunista de China se dio cuenta de hacia dónde se dirigía el país, intentó controlar la situación mediante su regulación llamada 3 líneas rojas. Esto consistía en limitar la cantidad de deuda que podían adquirir los bancos de inversión hasta un máximo del 15%. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Evergrande llegó a ser tan corrupto que incluso en su hoja de balances ponía como activos todas esas casas que ya había vendido. Esto es una locura, y yo no sé qué tácticas de contabilidad sepas, pero esto es totalmente ilegal e incorrecto, ya que no eran sus casas. Lo ponían como activos en sus hojas de balance para que, ante los inversores, salieran que tenían mucho dinero en posesión. Estas casas ya habían sido vendidas, por lo que prácticamente no eran de Evergrande. Y es importante aclarar, esto no solamente lo hizo Evergrande, sino prácticamente todas las desarrolladoras inmobiliarias en China. En el año 2021 finalmente todo se vino abajo cuando Evergrande dejó de pagar a sus proveedores los materiales que había ordenado para construir. Con esta insolvencia la gente empezó a revisar más a detalle las cuentas y se dieron cuenta del desastre, lo cual originó una serie de protestas. Los clientes fueron incluso a las sucursales de Evergrande exigiendo la devolución de su dinero. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que por estas dificultades económicas, no solamente de Evergrande, sino también de otras muchas constructoras, había demasiadas tardanzas en la entrega de las viviendas. Era común que clientes que habían pagado por un apartamento en el 2019, para el 2022 aún no lo recibieran. Cuando se quejaban, solo eran respondidos con excusas. Otro factor importantísimo aquí es que los clientes, además de pagar un enganche al momento de adquirir una casa o una vivienda en general en la preventa, también tenían que seguir pagando las mensualidades de la hipoteca desde ese momento, incluso si la casa no había sido entregada. La situación de China solo empeoraría este año, cuando por las tardanzas excesivas un grupo de ciudadanos en redes sociales empezó un movimiento de resistencia en el que dejaron de pagar sus mensualidades para un proyecto de un edificio. Este movimiento se extendió a lo largo del país masivamente y gente alrededor de China se unió y dejó de pagar sus mensualidades. Para el 12 de julio, personas de 100 proyectos se habían unido a la protesta y para la fecha, más de 300 proyectos están afectados. Decenas de miles de personas han decidido dejar de pagar hasta que la construcción esté terminada. Aquí el problema es que muchos de los bancos de inversión y las constructoras dependían de estos ingresos mensuales para seguir financiando sus gastos. Esto representa además más de 100.000 millones de dólares en deuda de los bancos. El Partido Comunista China tiene tanto miedo que incluso ha ordenado a los canales de noticias censurar cualquier cobertura de las protestas en un intento de evitar que el movimiento se siga expandiendo. Incluso esta censura ha llegado a Occidente. En la plataforma de YouTube, para darte un ejemplo, se estima que hay miles de bots dándole dislike o pulgar abajo a muchos de estos videos con el objetivo de que el algoritmo de YouTube los identifique como que son mal percibidos y no los siga publicitando. Por lo tanto, si este video es de calidad para ti y si es útil, dale pulgar arriba. De esta manera puede llegar esta noticia a cada vez más gente. Esta situación ha puesto en jaque al gobierno chino y a sus bancos, y ya han limitado la cantidad de retiros que se pueden hacer. ¿Por qué esto es importante?, te preguntarás. Porque en caso de que China entre en default, no solo le afectará a ella, sino también a otros países. Desde el 2013, la contribución de China al Producto Interno Bruto ha sido aproximadamente el doble que la de Estados Unidos. Esto implica que muchos países tienen parte de su deuda en yuanes, así como inversiones en ese país. ¿Recuerdas la crisis del 2008? A pesar de que se originó en Estados Unidos, esta se expandió a lo largo de todo el mundo. ¿Tú crees que el gobierno de China pueda controlar estas protestas y evitar una catástrofe financiera? Si es así, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si este video fue de utilidad, recuerda compartirlo, darle like y sobre todo suscribirte. De esta forma podemos seguir creciendo como una comunidad. Sin más, cuídate mucho y hasta el siguiente video.